Este delincuente trabajó en el ejército y después se volvió chofer de camión. Pero después de cometer varios crímenes, él solo se entregó a la policía. Hoy te contaré la historia del camionero asesino. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos reales con frescura sin igual. Deseo se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Gracias por escucharme, yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Y bueno, como ustedes ya vieron en el intro, hoy les voy a hablar de este delincuente muy fuera de lo normal, pero de verdad muy fuera de lo normal, porque aunque yo te platique parte de cómo termina la historia, te va a sorprender cómo se fue desarrollando la misma, cómo se fueron dando las cosas para que él mismo se entregara a la policía. Pero lo sorprendente es que llevaba a la hora de que se entregó en la comisaría donde él tomó esa decisión. Así que bueno, fíjense, las carreteras son lugares de paso, nadie se queda, nadie pregunta nada, y para algunos solo son asfalto o un camino hacia otro lugar. Para otros son escenarios perfectos para desaparecer personas. Hoy, aquí en Detective Misterio el podcast, te contaré la historia de un asesino serial distinto a la mayoría. Un hombre que no fue capturado tras una persecución, ni delatado por un testigo, sino que él mismo caminó hasta una comisaría cargando una parte del cuerpo de su última víctima. Así como lo están escuchando, y su nombre es Wayne Adam Ford, el camionero asesino. Pero antes de pasar a la historia de terror y cómo cometió todos estos crímenes aterradores, que es muy interesante la forma en cómo llega a ello, vamos a conocer una parte de su vida antes de ser un delincuente consumado. La infancia y sus orígenes fue el inicio de una fractura en su vida. Wayne Adam Ford nació el 3 de diciembre de 1961 en Petaluma, California, y fue el segundo hijo de una familia marcada por conflictos constantes. Cuando Wayne tenía apenas 10 años, sus padres se divorciaron. Este evento marcó profundamente su desarrollo emocional y desde niño mostró dificultades para socializar, episodios de ira y problemas de control emocional. No destacaba académicamente y terminó abandonando la escuela secundaria. Buscó orden y disciplina en su vida y gracias a esto Ford tomó una decisión que cambiaría su vida. Se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Durante 6 años sirvió como marín y a diferencia de lo que ocurre con muchos otros criminales y de lo que se especuló en algún momento, no fue expulsado, sino que recibió una baja honorable en 1985. Hasta ese momento nada, pero absolutamente nada, indicaba que Wayne Adam Ford se convertiría más adelante en un asesino serial. Pero las cosas estaban por cambiar. Durante la década de los años 80 sufrió un grave accidente automovilístico. El impacto fue tan severo que quedó en coma durante un periodo prolongado. Cuando despertó, algo había cambiado dentro de su ser. Familiares, médicos y personas cercanas afirmaron que su personalidad ya no era la misma. Empezó el camino que lo llevaría al infierno a él y a muchas personas más. Lo peor estaba por venir. Así que bueno, como ya nos dimos cuenta, este camionero asesino, que su peculiaridad es él solo haberse entregado a la policía después de cometer varios asesinatos, bueno, no tuvo una vida difícil, no tuvo una niñez
difícil, no tuvo una niñez fuera de lo normal, no fue abusado, no fue maltratado realmente, sino que el trauma más grande que tuvo fue que a los 10 años de edad de él, sus padres se hayan divorciado. Pero eso realmente no marca en su psique algo que pudiera motivar o que fuera la base para que él cometiera los crímenes que más adelante sucedió. Como nos dimos cuenta y en lo que les platiqué, este accidente automovilístico le dio o le ocasionó, mejor dicho, que estuviera en coma. Y lo que hemos visto, lo que se sabe de otros asesinos seriales es que marcan un parteaguas, un antes, un después en el cambio de su comportamiento cuando estas personas que más adelante son delincuentes, asesinos seriales, ladrones, abusadores y este tipo de cosas, tienen un parteaguas cuando tienen un golpe en la cabeza. No todos, pero sí un gran porcentaje de asesinos y de delincuentes tienen un golpe en la cabeza y esto les propicia que algo sucede en su cerebro que ya no funciona de la misma manera, ya no tiene los mismos comportamientos y este también fue el caso de Wayne Adam Ford, como vamos a ver más adelante. Después de haber sufrido este coma, como ya les había leído, los médicos y la gente a su alrededor decían que ya no se le notaba el mismo comportamiento. Decían que se volvió más agresivo, impulsivo y emocionalmente inestable. Comenzó a sufrir episodios psicóticos, depresión profunda y pensamientos violentos. Fue internado en hospitales psiquiátricos en múltiples ocasiones y los diagnósticos fueron claros: trastorno al límite de la personalidad, depresión severa y rasgos antisociales. Wayne Adam Ford estaba ya roto psicológica y mentalmente, pero seguía siendo libre, aunque no por tanto tiempo. Y de esta forma viven muchas personas y no por ello se dedican a cometer delitos. De que esta forma que psicológicamente, mentalmente hablando, bueno, pues tienen traumas, tienen cosas, altibajos, tienen alteraciones o enfermedades mentales que pueden funcionar normalmente en la sociedad, pero no todas las personas, o este no es un atenuante o un justificante para pensar que pueden llegar a quitarle la vida a otra persona. Y bueno, de esta forma vive mucha gente y no por eso cometen delitos, pero este hombre rompería las estadísticas de lo común tanto para bien como para mal. El camionero con una vida invisible. En los años 90, Ford encontró el trabajo perfecto para alguien como él. Se convirtió en camionero de largas distancias. Este empleo le permitía viajar sin levantar sospechas, dormir en la carretera, desaparecer por días o semanas y conocer personas sin dejar rastro. La carretera, en ese momento de su vida, en esa etapa, se convirtió en su refugio. Y se podía pensar que con esto ya estaría más estable de sus problemas de personalidad, pero desgraciadamente no fue así. Y la carretera se convirtió en su campo de caza. Así que ya con ese cambio de comportamiento que tenía, con esas motivaciones, esos deseos que se habían despertado en él después de haber estado en coma, pues tarde o temprano necesitaba el saciar esos deseos, esos instintos que se le habían manifestado, que habían emanado en su ser después de estar en coma. Y bueno, Ford comenzó a acercarse a mujeres jóvenes principalmente en estos viajes largos en carretera, y bueno, pues ahí lo más común era que tuviera contacto con trabajadoras sexuales, con mujeres sin hogar y mujeres que pedían ray o aventón en la carretera. Personas, mujeres que si desaparecían no siempre eran buscadas de inmediato o que en el peor de los casos nunca eran buscadas. Era el tipo de víctima que muchos asesinos seriales eligen, vulnerables, invisibles, olvidadas. Y fíjense, de 1986 a 1992,
Adam Ford tuvo su primer matrimonio. Por un tiempo estuvo bien, pero con el tiempo salieron sus conductas agresivas y esto creó un conflicto, ya que solo quería tener con su esposa actitudes sexuales agresivas. Así que este matrimonio no funcionó y ella decidió terminar la relación. Su segundo matrimonio fue en 1994 con una joven de 19 años y con ella tendría un hijo. Pero fue un error grave, pues igualmente tenía agresiones sexuales hacia ella. Y en 1996, solo 2 años después de estar juntos, ella se fue de casa pues no soportó más la actitud y las agresiones que Adam Ford tenía hacia ella. Él, después de ella haberse ido, tuvo intentos de buscar ayuda, pero no fue efectivo y su comportamiento fue cada vez más agresivo y delincuencial. Así que bueno, ya estaba escalando, ya estaba manifestándose más en hechos y más que en pensamientos. Él ya estaba llevando a la realidad lo que traía en la mente y cada vez era más y más peligroso. Así que bueno, él buscó ayuda, algo dentro de su ser, algo dentro de su psique, de su alma, de su mente, como que no dejaba salir esa parte oscura, esa parte gris, esos fantasmas, esas ideas malévolas que tenía. Pero al final, desafortunadamente, esa parte oscura de su ser fue la que ganó. Pero él sí buscó ayuda en algún momento, pero no fue suficiente para apaciguar los demonios que traía dentro. Y fíjense, los crímenes, una escalada de horror, como les decía. Entre octubre de 1997 y noviembre de 1998, realmente fue poco tiempo, Rainford asesinó al menos a 4 mujeres. Estas son las muertes confirmadas que se le atribuyen y la policía sospecha que pudo haber más. Este periodo, fíjense, cuando él tiene su segundo matrimonio, que es de 1994 a 1996, ya era muy marcado esa agresividad sexual que él manifestaba con sus parejas. Pero estas actividades, o en su primer matrimonio, que fue de 1986 a 1992, también tenía esas actitudes sexuales agresivas. Y fíjense, esto empezó en 1986, que tuvo su primer matrimonio, y como por 1990, es según los testimonios, las investigaciones y demás, desde 1990 es cuando ya él empieza a buscar con hechos, a ser agresivo ya físicamente, no nada más a pensarlo, sino a realizarlo. Y los asesinatos que se le comprueban fueron entre 1997 y 1998. Pero, según las investigaciones de la policía y ya recabando toda la información, pareciera que a partir de 1990, porque en ese tiempo él ya era camionero, desde 1990 hasta 1998, se supone, se especula, y digo se especula porque no hay más pruebas, que todo ese tiempo él estuvo abusando de mujeres en la carretera y que probablemente le haya quitado la vida a más de 4 mujeres durante todo ese tiempo. Entonces es por eso que ellos dicen, bueno, las que hay pruebas y las que se pudo recabar información que pudo ser realmente en su contra, fue nada más de octubre del 97 a noviembre del 98. Pero se especula que desde 1990 él ya había empezado a asesinar mujeres en la carretera. Así que bueno, eso hace que probablemente haya matado a entre 10 y 20 mujeres aproximadamente, pero solamente se le pudieron comprobar 4 asesinatos. Y fíjense, su modus operandi era consistente. Ford contactaba a sus víctimas, las convencía de subir a su camión y una vez que estaban solas con él, las atacaba, las estrangulaba, abusaba sexualmente de ellas. Y en varias ocasiones
desmembraba los cuerpos. Pero había algo aún más perturbador que esto. Si ya de por sí esto es perturbador, Wayne Ford conservaba partes del cuerpo de algunas de sus víctimas como trofeos, no por necesidad, sino que esa psicología, esa mente que estaba rota, que estaba alterada, que estaba fragmentada, le hacía hacer necesario tener algún trofeo de sus víctimas. Y fíjense, entre las víctimas identificadas se encuentran Patricia Ain Tames, Lanette White y Carrie Ann Cummings, cuya identidad fue confirmada décadas después gracias a la ciencia forense. Los restos encontrados de algunas de sus víctimas fueron encontrados en acueductos, zonas rurales, carreteras secundarias de California y en algunos parajes en donde no regularmente llegaba la gente. Durante meses, los crímenes permanecieron sin conexión clara, hasta que el asesino decidió hablar. Y llegó el día sui generis, el día que marca a este asesino serial como único o como totalmente fuera del estándar o totalmente fuera de lo que son o las actitudes que tienen los asesinos seriales. Llegó el día de la entrega. Fue el 2 de noviembre de 1998 en Eureka, California. Wayne Adam Ford llegó a la oficina del sheriff del condado de Humboldt, acompañado por su hermano. No parecía un hombre huyendo, no gritaba, no estaba eufórico, parecía cansado, y Ford pidió hablar con un agente. Cuando lo hicieron pasar, sacó una bolsa de plástico que llevaba bajo su abrigo, y dentro había un pecho humano femenino cercenado. Y Ford dijo con calma a la gente: he matado a varias mujeres y quiero que me detengan. Los agentes se quedaron paralizados, no sabían qué hacer. En su momento, al inicio, creían que era una broma, creían que estaba mal de sus facultades mentales, y Ford explicó que sentía que estaba perdiendo el control. Y digo, ay, no manches, o sea, perdiendo el control, si ya el haberle quitado la vida a una sola persona es ya perder el control. Pero bueno, dentro de su psicología, dentro de su función, de cómo funcionaba su cerebro, él tenía una necesidad de hacer esto, pero ya lo había hecho muchas veces. Y entonces él, dentro de su psique, dentro de su mentalidad, para él ya se estaba saliendo de control. Para una mentalidad normal, una psicología normal de un ser humano, es salirse de control el simple hecho de tener una sexualidad agresiva en contra de la pareja. Pero dentro de su mente, él eso era relativamente normal. Por eso él en su momento dijo que estaba perdiendo el control, ¿no? Puede sonar descabellado, deschavetado, decimos acá en México, pero él dentro de cómo funcionaba su cerebro, él creía que estaba perdiendo el control, aunque ya lo había perdido muchos años atrás, ¿no? Y bueno, Ford explicó eso, que estaba perdiendo el control y que temía matar de nuevo y que necesitaba detenerse, o mejor dicho, que necesitaba que lo detuvieran. Y por primera vez, el asesino serial había llegado voluntariamente y con pruebas irrefutables de que él era el autor material de esos asesinatos. Algo muy fuera de lo común, como les decía, en asesinos seriales. Y fíjense, la investigación policial. Tras su entrega, los detectives comenzaron a verificar cada confesión y todo coincidía. Ubicaciones, fecha, restos humanos. Casos que llevaban meses e incluso años sin resolverse comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. Las pruebas de ADN confirmaron su responsabilidad. Décadas después, la tecnología de genealogía genética permitió identificar plenamente a Carrie Ann Cummings, cerrando uno de los capítulos más dolorosos del caso. Y claro que es así, porque las familias de la víctima también necesitan saber qué pasó con su familiar, si está desaparecido, si realmente perdió la vida, qué es lo que pasa con esas personas y que necesitan tener un cierre para poder tener un duelo
y con eso psicológicamente vayan tratando mejor esas heridas. El expediente de Wayne Adam Ford se convirtió en material de estudio para criminólogos debido a su entrega voluntaria, su perfil psicológico complejo y el uso de carreteras como escenario principal. Pero ya pasemos al juicio, y es ahí donde muchos se preguntaban, ¿fue locura de Adam Ford o fue responsabilidad? El juicio de Wayne Adam Ford fue largo y tenso. La defensa argumentó que tenía daño cerebral debido a este accidente que había tenido y que por eso había estado en coma, que padecía enfermedades mentales graves, que no tenía control total sobre sus impulsos. Pero la fiscalía fue muy clara y objetiva. Ford planeó, ocultó y eligió a sus víctimas y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Con esto le hacían ver al jurado, los fiscales, el fiscal, que Wayne Adam Ford no estaba loco, que no estaba mal de sus facultades mentales, porque él sabía en qué entorno, en qué escenario iba a cometer sus delitos. Elegía a sus víctimas. Tenía un modus operandi para poderlas atacar. Y después de atacarlas, tenía ya un patrón de qué es lo que hacía con los cuerpos y cómo se comportaba para que no pudiera levantar sospecha. Así que eso no lo hace una persona que está loca, que está alterada mentalmente, porque estaba totalmente planeado, estaba totalmente detallado qué es lo que hacía paso a paso. Y bueno, el jurado coincidió en esto, y en 2006 Wayne Adam Ford fue declarado culpable de 4 asesinatos en primer grado con circunstancias especiales. La sentencia fue contundente: pena de muerte. El destino final y la reflexión que da este caso es que actualmente Wayne Adam Ford permanece en el corredor de la muerte en la prisión de San Quintín en California. Hasta el momento en que yo grabo este video sigue esperando la pena de muerte. Y este caso deja preguntas inquietantes. ¿Pudo haberse detenido antes Wayne Adam Ford? ¿Falló el sistema de salud mental cuando él buscó ayuda y no pudieron atacar el problema? ¿Cuántas víctimas nunca serán identificadas y cuántas son las víctimas reales a las que le quitó la vida este camionero asesino? Pero bueno, aquí no acaba la historia, porque todavía hay algo muy interesante de saber de este caso. El camionero asesino no fue capturado por la policía, fue detenido por su propia conciencia, pero cuando decidió parar ya era demasiado tarde. Ya cuando estaba en la cárcel, sucedió que una actriz lo quiso visitar. Sí, así como le escuchan, una actriz quiso visitar a este asesino serial. Y bueno, la actriz que visitaba al asesino en serie, Wayne Adam Ford, en prisión, generó gran controversia en el año del 2006. Se llama Victoria Redstall. Y aquí están unos pequeños detalles sobre esta situación. ¿Quién es Victoria Redstall? Es o era una actriz y modelo nacida en Inglaterra y conocida por tener papeles menores en las películas de The Rock y de Nothing to Lose, además de ser portavoz de suplementos de mejora de busto. La relación de Redstall y Ford en el centro de detención de West Valley, California, fue a partir de abril del 2006. La motivación para ella expresó que tenía una fijación personal por los asesinos en serie y describió que conocer a Ford era como el sueño de su vida. Imagínense, en lugar de ser el sueño de su vida, conocer a un músico famoso, a un deportista famoso, a una celebridad, a un influencer que sea buena onda y que sea que ayude a los demás. O sea, no, ella quería conocer a bueno, en ese tiempo no eran tanto lo de los influencers, ¿verdad? Pero ella quería conocer a un asesino serial. Imagínense también cómo andaba de medio retorcida su mente, ¿no? Y bueno, describió que conocer a Ford era el sueño de su vida, afirmando que confiaba en él y que veía bondad en él, a pesar de que Ford se entregó con el pecho, se entregó
teniendo el pecho cercenado de una de sus víctimas en su bolsillo. Y bueno, la consecuencia de sus visitas provocaron una investigación por parte del departamento del sheriff y generaron preocupación en los abogados de Ford, lo que llevó a un escrutinio sobre sus intenciones de documentar la relación. Así que bueno, no fue lo mejor que esta chica Redstall quisiera visitar a Wayne Adam Ford, el camionero asesino, porque esto, en lugar de ayudar en algún momento de cambiar la pena de muerte por prisión perpetua para Wayne Adam Ford, pues resulta que esto no ayudaba. Y bueno, ¿qué pasó después con esta actriz que también era presentadora? Bueno, resulta que después desistió ya de estar visitando al camionero asesino y en su momento ya dijo que la intención real de visitarlo era porque quería hacer un documental de este asesino serial. Al final no fueron las cosas como ella pensaba, no le favoreció. Creía que iba a tener mucha fama, que iba a tener mucha notoriedad, pero no fue así. La verdad es que esta visita no le convino a mediano plazo a Wayne Adam Ford y tampoco a ella como en su vida de figura pública del entretenimiento, ¿no? Así que eso fue lo que sucedió, pero sí es importante resaltar que bueno, esta situación que tuvo Ford ya preso, pues no se podía dejar pasar. Ya sabiendo que si de por sí su historia es muy sui generis, agregamos esto y es más peculiar la historia del camionero asesino, ¿no? Y fíjense, como conclusión, los asesinos seriales son personas que están rotas de la mente, ya sea porque así nacieron o porque tuvieron sucesos traumáticos de niños o adolescentes. Este personaje es fuera de lo común y no porque haya matado diferente o con una técnica peculiar. Lo que lo hace singular es que se entregó él mismo a la policía. Esto revela que una parte de sí de esos asesinos saben bien que están haciendo algo muy malo, pero en la mayoría de los casos lo siguen haciendo. Que se haya entregado a Wayne Adam Ford no disminuye el horror que provocó, pero detiene el monstruo que vive o vivía en él. Este asesino ahora espera la condena de muerte en la cárcel y muestra cómo la mente no tiene límites de ningún tipo. Y esta fue la historia del camionero asesino que se entregó a la policía. Y bueno, pues yo deseo que les haya gustado mucho el capítulo del día de hoy. La verdad es que es una historia muy peculiar. Es una historia en donde se ve claramente que después de haber estado en coma cambia algo en el cerebro de Wayne Adam Ford para que después cometiera los asesinatos que cometió. Afortunadamente está en la cárcel y afortunadamente dentro de sus alteraciones mentales él mismo se entregó a la policía, que ya es mucho que decir de un asesino serial. Y mucho que decir, no decir que es una buena persona, mucho que decir en los comportamientos de un asesino serial. Así que bueno, pues hasta aquí el capítulo del día de hoy. Esto fue Detective Misterio. Espero que si te interesan este tipo de historias reales en donde la mente humana cruza el límite del horror, pues suscríbete, déjame tu comentario, déjame tu like y también apóyame en las redes sociales para que siga creciendo Detective Misterio, el podcast. Y recuerda que hay crímenes que no piden ser contados, pero que necesitan ser entendidos. Yo soy Adán, Detective Misterio, te mando un saludo misterioso y nos vemos en el próximo capítulo.